Hola, soy Raquel, bueno, me llamo Raquel Orts, vivo y soy de Alicante, tengo una hermana, mi padre, bueno, eso ya lo contaré después. Bueno, soy de familia cristiana, católica, por supuesto, de ir a misa todos los domingos, de una forma así, pues tibia, yo creía, pero bueno, de pequeñita fui a un colegio de monjas, a las Carmelitas. Era un colegio donde se convivían tanto la gente del barrio, donde, bueno, pues era un barrio muy humilde, con la gente que vivíamos un poco en el centro de la ciudad. Yo ya de pequeñita, como era, no sé por qué, yo creo y supongo que algo me pasó cuando era muy pequeña, que el Señor no me ha revelado, pero que realmente no creo que tenga ya importancia ninguna. Pues era una persona muy como introvertida. Bueno, llevaba gafas desde muy pequeña y, y bueno, siempre he sido muy sensible. Era una niña como muy sensible. em, bueno, ¿qué pasó? Que a mí siempre me ha gustado leer. Desde muy pequeña, en cuanto empecé a leer, lo único que sabía hacer era leer, porque me encantaba. Y era como que me metía en los libros y me huía del mundo, no me importaba otra cosa. Pero yo amaba a mi padre. Mi madre era una persona muy estricta, pues muy burgalesa y muy hija de militar. em, y mi padre, pues, era un poquito todo lo contrario. Em, bueno, a ver, ¿qué os puedo contar? A ver, de cuando yo era pequeñita. Sí, que hasta los 13 años lo único que hacía era leer, y leer, y leer, que me leí casi toda la biblioteca de mi padre y mi madre, y entonces entre esos libros, pues, leí cosas que no debía. El amante de Lady Chatterley, bueno, un montón de cosas mi madre, cuando iba a la librería en Reyes, pedía libros para una niña de 13 años, pero que leía como una de 16, porque leía sin parar, a escondidas la mitad de las veces, pero bueno. A ver, ¿qué os puedo contar de esa época? Mm, bueno, yo iba a misa con mi madre. Sí que era como muy ya, como, por ejemplo, yo pensaba que Jesús, eh, pues, o sea, yo era comunista ya, porque pensaba que Jesús, pues estaba con los marginados, y como yo me consideraba una marginada, porque siempre estaba sola, porque no me apetecía, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, vale, con 13 años creo que fue, bueno, eso sí, siempre estaba enamorada. Enamoradísima, a escondidas, o sea, en mi imaginación, el hijo de los amigos de mis padres. Siempre tenía como un modelo, un enamoramiento de estos con el que soñar. También de vez en cuando, pues yo creo que iba acumulando cosas, y en algún momento ya me ponía como muy triste, muy triste, muy triste, y mi padre pues me calmaba, y era como mi salvador, ¿no? Cuando tuve 13 o 14 años, me invitaron a una fiesta. em, y bueno, por primera vez ahí, bebí, no sé qué me tomé, si un whisky o un Coca-Cola, no sé lo que me darían, y bueno, ese día me emborraché, solo con esa copa. Me llevaron no sé lo que pasó ese día, sinceramente, porque, estaban en mi casa, y, tocaron a la puerta, y estaba yo en el suelo o sea, me habían dejado en el suelo de la casa. Mi madre: "A mi hija me la han drogado, ¿qué ha pasado?, no sé qué, no sé cuántos". Bueno, para aquello fue para mí horrible. Realmente no sé lo que pasó. Y continué, ¿vale? En eso yo cambié de colegio y fui a jesuitas, porque con 13 años ya no había más colegio, o sea, ya no tenían más cursos, entonces ya, fui a jesuitas. Y en jesuitas eran 30 niñas, 30 niños y 10 niñas. Entonces yo ahí ya volví a enterarme ahí un poco de que, pues también no entendía esa lucha o sea, cómo estaban los marginados, los espabilados, o sea, como esa lucha de clases ya incluso en sitios así como supercatólicos, ¿no? Yo me acuerdo que los listos le tiraban al que consideraba marginado al suelo algo, y les obligaban a cogerlo del suelo, cosas de esas que yo no entendía nada.
Pero, bueno, en ese año, por ejemplo, en clase de música, había que hacer, una actuación por trimestre, ¿vale? Y era por grupos. Entonces nadie me había cogido, o sea, una de las humillaciones. Nadie me había cogido a mí, porque como yo tampoco preguntaba, y tuve que decírselo al profesor: "Oye, no tengo grupo para hacer pues la actuación". Y entonces, pues nada, en clase, en alto, dijeron que quien cogiera a Raquel tenía un 10. O sea, imaginaros pues era pues eso, la humillación, pero bueno, ahí estuve. ¿Qué pasó? Que bueno, pues ese otro año, ese mismo año también, luego ya me tocó con todas las que yo consideraba pijas, pero fíjate, yo creía que era pobre, entre comillas, y vivía en el centro, mi madre, bueno, todo lo contrario. Pero como mi madre me había criado como una cosa como muy austera, estricta, de no tener los fines, o sea, de tener, 2 un quita y pon, no gastar por gastar, todas esas cosas, a mí me hacían como que yo creía como que era pobre. Realmente me pensaba una cosa parecida. Y nada, también luego me tocó y luego, sin embargo, mi madre, por ejemplo, tenía una tienda en aquella época de prêt-à-porter, pero, o sea, era casi alta costura y cosas así. O sea, quiero decir que era todo, o sea, mi cabeza era vivir en una irrealidad que no tenía no tenía ningún sentido. Pero bueno, ahí continué. Ese año yo en matemáticas se me daba muy bien, saqué matrícula de honor, el resto, bueno. En otra actuación de otro trimestre, por ejemplo, para que entendáis, me tocó, bueno, ya me cogieron las muchachas, las chicas, y era una actuación de música que se llamaba Leica Virgin, la de Madonna, de toda la vida. Y resulta que, como me dejaban ahí como la que no se me viera por detrás, incluso mirar cómo lo hace de mal, ¿no? Una cosa así. Y luego resulta que en la actuación, bueno, como yo ya empecé como mi amor propio, y pues me lo ensayé, y resulta que a mí se me da bien bailar. Lo que pasa es que como era tan tímida, pues me daba como corte. Y pues, nada, el profesor me puso delante, la actuación, no sé qué, no sé cuánto, o sea, todo era como una lucha de un poco, yo qué sé, como que yo no valía, ¿sabes? Esa era mi percepción en ningún sentido. Lo único que estaba a gusto eran los libros, leyendo, ¿no? Leyendo sin parar. Y por aquel entonces, tuve un profesor de literatura, pues, el que me enamoré perdidamente. Y claro, como yo leía bastante y cuando me conocían un poquito, pues, se daban cuenta que podían hablar conmigo, que tenían entonces, entre el profesorado así más progre, pues, como que se fijaron en mí, ¿no? Y, pues, ya me hacían caso, o sea, estaban como muy pendientes de mí. Luego, pues, me invitaban pues, por ejemplo, charlas, pues, de literatura pero así en plan cóctel, no sé qué, no sé cuántos. Yo era como el objeto de decoración, porque era una chica joven, como interesante, una niña ya empezaba a ser como interesante, como especial. Y, a ver, ¿qué más pasó por esa época? Nada, que me enamoré de él perdidamente. Yo ya sabía que era homosexual, pero no me importaba, sino que me hice como la amiga suya. El día que me lo contó yo, ay, feliz porque me lo había contado, una cosa, ¿sabes? Como todo, una irrealidad. Por aquel todavía iba a misa con mi madre los domingos, porque era como con mi madre no había posibilidad de no ir a misa. Entonces era como, bueno, pues voy con ella. Realmente, y em, a ver, con 16 años creo que fue, bueno, ya tenía que estar el curso tercero de BUPE en Estados Unidos. Y, cuando yo estaba allí en Estados Unidos, más o menos, a los 3 meses o así, me llamaron desde mi casa para decir que, bueno, tu padre se cayó, tuvo una flebitis, tromboflebitis, embolia pulmonar, se nos ha muerto. Bueno, a mí se me paró el mundo. Em, pues era la única persona que yo creía que estaba orgullosa de mí. Tenía como un amor excesivo a él, ¿no? Y, volví, no, volví,
entonces enseguida pensé en mi madre, ¿qué va a hacer mi madre, no? ¿Qué va a hacer mi madre? Y me volví. El seguro casi me convencían para que volviera, porque lo cubría el seguro, la ley de la vuelta a Estados Unidos, pero yo no, no, tengo que ayudar a mi madre, tengo que ayudar a mi madre, me quedo. Total que me quedé y estuve, pues eso, ya desde los 16 años, estaba en el colegio y ahora ya mi madre tiene una asesoría, una gestoría asesoría, y yo ya la ayudaba. Entonces trabajaba, estudiaba, bueno. Eso, no, pero empezó más que eso, ya fue, por eso es tercero de BUP. En COU también estudié tal y cual para la selectividad. Y en primero, a ver, sí, y bueno, pero yo ya le ayudaba a mi madre, porque mi madre se tiró como unos 5 o 6 años, que pues había quedado viuda con 43 años, o sea, muy joven, que yo creía que eso no era joven, ¿sabes? En aquella época tú te crees que son muy mayores, pero con 43 años, mi padre murió con 41, se llevaban 2 años. Y se tiró 14 años, pues, trabajando sin parar en un mundo, bueno, pues, que todos quisieron como ella, la verdad es que se había dedicado a nosotras y tenía el título, pero quien trabajaba era mi padre, y ella, pues, se puso más, como hacemos las mujeres, manos a la obra, a estudiar, a no sé qué, y sacó adelante todo, y fue duro para ella. Y yo empecé a, bueno, por aquella época, bueno, como siempre enamorada, siempre estaba enamorada. Cuando había estado en Estados Unidos, bueno, primero había estado en Brighton, pues también me había enamorado de un suizo que vivimos una historia de amor muy bonita, muy romántica, muy bonita, no habíamos tenido sexo ni nada. Y luego resulta que era su hija era la nieta de Blatter, del presidente de la FIFA. O sea, em, y nada, también muy enamorada de él y tal y cual. Entonces yo cuando volví a España, pues vivía eso en mi cabeza, ¿no? En la cabeza del enamoramiento y todo eso. Pero, pero empecé a salir por la noche, salía sola. Una de las cosas que salía sola porque yo no me encontraba en ningún mundo, me encontraba yo, ¿vale? Empecé a salir. Claro, lo de la iglesia y todo eso iba por compromiso, pero yo ya había dejado de creer. Lo hacía por mi madre, por ella, solo y exclusivamente. Yo no tenía ningún odio hacia la iglesia, pero lo hacía por ella. Y luego encima intelectualmente, pues empecé pues a cuestionar el tema de la religión católica, como ya encima iba con gente muy progre, pues entonces te vas alejando totalmente. Y em, a ver, por aquella época, ¿qué pasó? Ah, sí, pues eso, empecé a coquetear bueno, porque claro, el problema del alcohol era que como yo era tan tímida, pues necesitaba beber para poder hablar con la gente, porque si no porque si no me cortaba, me ponía roja, y como no quería que se notara, pues esa era como el quid de la cuestión, era la excusa, ¿no? Eso por una parte, y luego empecé a ir con gente, como también este profesor que te digo yo era homosexual, pues iba a los sitios donde iba él por la noche y entonces son sitios de muchísima promiscuidad, de cuartos oscuros, bueno, un mundo pues donde vi a gente durante el día, pues entonces lo vi todo, empecé a verlo como una cosa como normal. Eh, pero a la vez como también leía, pues por ejemplo, entre otras cosas, conocí a José Luis San Pedro, que era miembro de la Real Academia de la Lengua, me hablaba, bueno. Y entonces que tenía como una especie como que era especial, ¿no? Una mujer especial, porque hacía cosas raras, pero a la vez, bueno, entonces me fui fabricando eso, pero yo por dentro había empezado a estar rota. Por ejemplo, cuando falleció mi padre, pues eso sí que es verdad que empecé como un poco a enfadarme con Dios, y es más fácil como enfadarte y dejarlo a un lado, ¿no? No entendía por qué la gente podía vivir habiendo fallecido mi padre, o sea, no lo veía, porque todo mi mundo había sido él, y entonces cualquier cosa que hacía me faltaba. Como ya no tenía nadie a quien agarrarme para ser, pues ya empecé pues a ir por mi cuenta y hacer lo que me diera la gana. En COU, había una chica en clase, como siempre he sido como para las personas como que como yo me consideraba una persona marginada y que no cuadraba con el resto, pues, por ejemplo, en clase había una chica
que vestía siempre de negro, que no hablaba, que no sé qué. Entonces yo me acerqué a ella y bueno, sus padres eran alcohólicos y bueno, tenía una historia un poco así. Y me hice muy amiga de ella, íntima amiga de ella, y vivimos una relación con pero todo, ¿cómo se dice? Platónico. Todo como platónico, a la vez que yo tenía relaciones ya, mm, por otro lado, con hombres y tal. Bueno, con chicos, con hombres no, con chicos. Y, vale, qué más pasó por aquí, por aquella época? Nada. Bueno, pues nada, yo ya seguí trabajando, estudiando, todo esto, pues eso, cada vez ya me encantaba salir, me encantaba bailar, me encantaba huir del mundo. Entonces, lo mismo estaba leyendo, ni te cuento, como estaba por ahí todo el día. Y claro, como el Señor me ha dado hoy una especie como de inteligencia, sabía, cómo hacer personajes, ¿no? Como estar en lo más oscuro y lo más, tirado del mundo, y a la vez poder estar, pues, ya cuando termine la carrera, pues, en un congreso de los gestores o no sé qué. Bueno, siempre podía estar en los dos estados. Em, y a ver, ¿con quién en mi primera relación seria, así de tiempo, con quién fue? Ah, bueno, entonces yo conocí, en aquella época conocí al que, luego fue mi marido. El que luego fue mi marido, que había sido heroinómano, era un hijo de familia bien, su padre abogado, ella de unos astilleros de no sé qué, no sé cuánto, súper bien. Entonces, me casé con él. Por salir de casa, porque mi madre era muy estricta y tal y cual, y podía quería hacer lo que me dé la gana, y enseguida terminé. Yo, pues, era siempre como huir porque no sabía lo que me pasaba por dentro. Entonces, era como una huida siempre hacia adelante. Con este me casé con él con 22 años, y nada más terminar la carrera, nos casamos, ahí en el casino de Alicante, por todo lo alto. Eh, y bueno, con él fue horrible, horrible. Pasé 4 o 5 años horrible. Y, me separé con 27 años, pues desaparecí de la noche a la mañana, no sabía cómo hacerlo y me fui. Me fui, que no duré tan poco tiempo, duré como 20 días, un mes fuera, pero en aquella época, claro, lo que pasa es que mi tío es militar y había estado, bueno, y estaba en el CSID, entonces me estuvo buscando y al final me localizaron enseguida, cogí a una pareja, que yo creo que eran, pues, bueno, entonces bueno, robé a mi madre en aquella época para poderme ir. Y desaparecí. El que había sido mi marido, pues nada, me estuvo buscando. Claro, ellos no, nadie sabía el infierno que yo estaba viviendo con él. Claro, nadie lo sabía. Y les pareció todo como muy raro, ¿no? Que yo desapareciera. Volví, bueno, mi madre me dijo, al final llamé y tal, y mi madre me dijo que volviera, aunque fuera que me cogió un guardaespaldas, que no pasaba nada, que volviera, que volviera, que volviera, y volví. Y nada, me separé, casi se lo di como todo, y bueno, a los 6 meses de que me pidieran la nulidad, nos la concedieron. O sea, estoy soltera para la iglesia, porque luego ya las relaciones que yo he tenido, ya como ya estaba yo fuera de la iglesia totalmente, ya nunca me he casado ni nada. Eh, pero conocí después de eso, conocí al que es bueno, ya le conocía al que es el padre de mi hija, que ya era un compañero, eh era abogado y era una bellísima persona, y yo quise como de pronto tener una vida tranquila y estable después de todo el mare nunca había vivido. Y, bueno, pues empezamos le dije: "Bueno, con esta persona voy a estar tranquila", etcétera. Y estuve, pues, 8 años con él, tuve a mi hija. Ahí el señor me dio un paréntesis, bueno, con este chico que ha fallecido también hace poco, o sea, em, al que yo he querido mucho y ha sido siempre amigo hasta el final. em, mm, Tenía un problema con la iglesia. Era muy bellísima, una bellísima persona, pero su madre era súper creyente, su padre también había sido, y él, había tenido un problema con la iglesia porque había tenido alguna especie de abuso o algo, y de pequeño. Y, bueno, pues justo con él fue cuando yo, por ejemplo, que era con la persona que era más normal, más tranquila, más no sé cuántos, cuando me quedé embarazada, aborté. Em,
pero lo hacía como si fuera una cosa normal. No tuve ningún tipo de ¿cómo se dice esto? De remordimientos ni de nada. Después todo eso lo he sanado porque he hecho oración y tal, y yo pienso que son, espiritualmente, pues ha ido creciendo. Los hijos crecen espiritualmente y uno, en su interior, pues los vas tratando como si fueran como y bueno, eso te va ayudando a la sanación interior. Vale, ¿qué pasó más después? Bueno, sí. Entonces tuve 8 años con mi hija. Cuando yo me quedé embarazada de mi hija, yo tengo un problema en la sangre, la verdad es que y da miedo en los embarazos porque, como tengo riesgo trombótico, mi padre había muerto antes y tal, pues puede pasar cualquier cosa. Y, nada, era un embarazo de riesgo, pero yo durante ese embarazo dejé de fumar, porque yo fumaba 2 o 3 paquetes. Tuve la gracia, que yo en ese momento no sabía que era gracia de Dios y que había estado conmigo desde el principio hasta el final. Em, y nada, en ese momento que yo quería a mi hija y aparte le dije al Señor, o sea, sin darme ni cuenta, le dije que pasara lo que pasara, aunque tuviera muchos problemas físicos, que yo me lo merecía, pero que la iba a cuidar, la iba a querer, bueno, fue una cosa así que me entró. Y además, bueno, pues, ¿qué pasa? Que como me estaba medicando, pues, incluso podía salir con algún problema, que va, luego me ha salido casi superdotada y es una maravilla de niña, es impresionante. Ahora se va a graduar de médico en 4 meses. Está ya en quinto, en 4 meses está graduada y es un encanto y una bellísima persona, superfamiliar, todo el mundo la quiere, va, es una maravilla de cría. Y bueno, estuve 8 años con el padre de Lucía, que se llama Lucía mi hija, y, me cansé directamente, la verdad. Fue una de las noches que estábamos por ahí, pues había una chica que bueno, que se considera un hombre, y que como tocaba la guitarra, no sé qué, de raza gitana. Me encantaba bailar, entonces, pues ya estaba aburrida de llevar una vida tranquila, como todavía estás rota por dentro, tú luego te das cuenta de que todo tiene un sentido, ¿vale? Porque uno no va buscando, cuando estás lejos de Dios, y sin Él, y uno está roto por dentro, pues realmente, lo único que haces es, pues, querer hacer una huida hacia adelante siempre. Y, de la noche a la mañana dije: Me he enamorado, me he enamorado". Al padre de mi hija le dije: "Mira", no estábamos casados ni nada, convivíamos juntos un montón de años, pero bueno, socialmente éramos un matrimonio. Em, y le dije que me había enamorado, que bueno, le hice llorar, le hice se lo hice pasar. Madre mía, cómo se lo hice pasar. Fue horrible, para él y para mí. Pero bueno, ahí empezó otra época, porque esta persona es violenta, porque también la habían violado de pequeña, y y, y bueno, mm, era muy violenta. A mí me volvió la fe en un momento determinado, porque una de las veces que como intentaba como venirse hacia mí, noté como una pared, ¿vale? Y ahí de pronto sentí que algo existía de forma sobrenatural. Hasta entonces, la fe que yo había tenido de pequeña era una fe heredada, era muy de hablar con el Señor de pequeñita, muy de reflexión, muy de tal, pero realmente la fe carismática, la fe como don extraordinario lo viví en esa relación horrible por esa pared que yo sentí de que no puedes tocarla, ¿no? Y bueno, estuve así unos otros 8 7 8 años, em, hasta que, bueno, pues yo fui cayendo, fui cayendo. Alcohol, bueno, a escondidas todo, fue horrible, porque me iba como adelgacé un montón de kilos, no se me veía. Hasta que un 8 de septiembre, bueno, tenía una relación hiper complicada en el sentido de dependencia emocional. Yo he hecho un asco físicamente, bueno, horrible. Dormía 3 horas, horrible. Y entonces un 8 de septiembre, bueno, me pilló que yo, pues, mm,
entonces me dijo que, bueno, como que me quería ayudar, no sé qué. Total, que fui yo que tuve tomé como una fuerza interna que me hizo llamar a un teléfono y este teléfono es de un médico que, eh, que bueno, fue ir a la consulta y empezar un proceso de terapias, ¿vale? De la noche a la mañana dejé de salir, dejé de beber, dejé de drogarme, dejé de todo. Y, bueno, y pasé un año horrible de desesperación, porque cuando tú tienes que vivir contigo, con todo el dolor interno que uno tiene, y sin nada, sin tiritas, sin nada, eso es la cosa más horrible de este mundo. Eh, a todo esto nadie se enteraba de todo porque yo al tener, o sea, vivía como una doble vida, ¿vale? Se me veía decaer, 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 pero la gente no sabía de qué, ni nada, porque yo encima yo seguía con esta pareja, no vivía socialmente, o sea, yo tenía una vida social por un lado y otra con la pareja, entonces bueno, y nada, viví 8 meses, creo que fueron horribles, ¿vale? De desesperación, yo llegaba, pero bueno, sabiendo que ahí ¿qué te acuerdas? Cuando uno está mal de verdad y te acuerdas de Dios, ¿no? Ahí te acuerdas. Pero en ese caso me acordé de la Virgen, me acordaba de la Virgen. Y entonces como si fuera para no pensar, porque claro, tu mente la tienes, estás obsesiva, impulsiva, hablaba sin ton ni son, no me quedaba, o sea, es un trastorno de la personalidad muy fuerte. De que te acuerdas de la Virgen, ¿no? De lo que te han enseñado y de ellos. Entonces, bueno, pues empecé a bueno, como este médico era aunque no es practicante ni nada, pero bueno, es hijo de sus padres son del Opus y tal, y, eh, bueno, pues tiene una formación, unos valores, entonces, bueno, y hacíamos terapias grupales, para desmontar todo lo que se había estropeado, a raíz de todo aquello, pues entonces vas como volviendo a reconstruir tu forma de porque te estás todo lo que ves lo ves distorsionado, eh, mm, todo el culpable son los demás, tú no tienes culpa de nada, bueno, todo eso. 8 meses en los que yo tuve la gracia de nunca volver a caer en nada y, vivir como aprender a vivir, fueron 8 meses de todos los días, todos los días, volví a llamar también, además, conocí a un psicólogo católico muy bueno, en lo de que él tiene una luz del Espíritu Santo muy fuerte y que él también había sido, bueno, pero él había tenido, sobredosis cuando era joven y cosas de estas, y entonces, em, y bueno, mm, a raíz de eso, ya te digo, empecé pues, a ir a misa, pero no ir a misa no, lo que iba es a la iglesia, ¿vale? Este psicólogo católico, cuando yo estaba desesperada, me decía, vete a una capilla de adoración perpetua. Yo no sabía realmente, no tenía claro que ahí estuviera Dios. Pero bueno, me mandaba, tengo la capilla de adoración perpetua cerquita de la oficina, entonces cuando estaba desesperada, bueno, porque en todo ese proceso, yo en la oficina ya dije que estaba enferma, que estaba con una depresión muy grave, muy grande, y que por favor, pues que delegaba, por primera vez delegaba. En los demás ya no era yo. Claro, porque el problema es que para tapar todo aquello, uno se carga de razones, de trabajo, de todo, para poder luego darse permisos para poder para poder huir. Entonces es como una especie, bueno, tuve la valentía eso de delegar, de ir lo mínimo, de enseñar, de soltar y ir mucho a la capilla de adoración perpetua. Entonces yo iba allí, me acuerdo yo llorando, desesperada, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Esto qué es? No sé qué. Y claro, llena de demonios, pero bueno. em, y me acuerdo yo que le decía, bueno, me han dicho que estás aquí, pero si estás, pues ayúdame, o cosas así. Entonces, rezaba el rosario. Lo rezaba como un mantra por las mañanas. Yo me levantaba pronto por las mañanas y en una rutina que yo hacía muy estricta de todo, entraba a rezar el rosario. Pero lo rezaba con un audio de estos de YouTube y bueno, el rosario de la rosa mística, un montón de cosas. Y estuve así, bueno, empecé ya a ir a misa entre semana, no los fines de semana, a organizar
luego ya empezaba a ir los domingos, no iba entre semana, bueno, ese tipo de cosas que van poco a poco entrando en tu vida. Y, pero claro, ni me había confesado, ni comulgaba, ni nada, ¿vale? Entonces, llegó un momento en el que, pues, sabía que me tenía que confesar y, pues, recuerdo ¿cómo fue la primera confesión? Espera, a ver. Bueno, simplemente fue de llorar. Yo me acuerdo que estaba al lado del confesionario, voy, entro, entro, no entro, entro, no entro, y lo único que hice fue sentarme y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y el Señor, y claro, ese sacerdote lo único que pudo hacer es decir: "Tranquila, Dios te ha perdonado". No le decía cosas, pero él y bueno, ahí fue como un poco el inicio, ¿no? En el que entré otra vez en la vida de la gracia. No me había confesado en condiciones, pero bueno. Entonces, esa confesión hizo que empecé a comulgar. Y al comulgar, el Señor te va dando como la fuerza, ¿no? Y eso fue el 17, 18, 19, bueno, pues eso. em, yo ya iba a ver, vale. Entonces llegó el 20, el año de la pandemia, ¿vale? Ya habían pasado 3 años de todo esto, en los que yo ya más o menos ya iba a misa casi todos los días, yo ya sabía que sin Dios no podía, etcétera. Y, llegó la pandemia y, y, bueno, vi un, ¿cómo se dice esto? Un vídeo de Wilson Tamayo en el que decía que iban a hacer la consagración a Jesús por María, ¿vale? Y entonces, la pandemia para mí fue un tiempo de gracia, la verdad. Primero, porque yo era actividad esencial y podía salir. Segundo, tenía a mi hija, estábamos las 2 en casa, en una casa muy grande que luego tuve que vender porque era de 3 pisos y no sé qué, y no tenía ningún sentido y no había manera de venderla. Aparte que tenía deudas, etcétera. Todavía no y voy a hacer la consagración a Jesús por María. Y ahí, en esa consagración a Jesús por María, es una consagración, catequética, ¿vale? Yo por allí, por aquella época, todavía de vez en cuando, hacía algún pecado mortal. Primero, porque como yo ayudaba a la gente y tenías esa debilidad con los hombres, pues, bueno, y como lo veía más o menos, entre comillas, normal, pues eso va porque eso te lo tiene que ir enseñando el Señor y limpiando, ¿no? Por un montón de entonces hice la consagración a Jesús por María, y en esa consagración tuve la mayor batalla espiritual que he tenido en mi vida. Primero, porque el Señor me dio la gracia de hacer la consagración, o sea, de todas y cada una de las lecciones. Lo segundo, porque hacía las prácticas, entre ellas era eliminar las redes sociales, todo lo que no tuviera que ver con la iglesia, etcétera. Luego había un examen de conciencia que tenía que hacer, una carta a Jesús, etcétera. Me abrieron las iglesias para poder hacer la confesión general. Esa confesión general sí que fue en condiciones, con números, eh, de cosas. Bueno, fue una confesión impresionante a la que de hojas. Y, em y bueno, me consagré un 24 de mayo, por internet, con la rosa mística aquí y de blanco, muy bonito, con Colombia, con una Eucaristía en Colombia, con un sacerdote con una homilía preciosa. Y conocí a la Virgen, porque realmente yo no la conocía durante esa consagración, y bueno, me consagré, ¿vale? Ya todo eso, había pasado, eso fue un 24 de mayo, y el día de Pascua, de la Pascua, con este psicólogo, que ya era amigo mío, pues sabíamos que algo había pasado. Y él empezó y dice: "Hoy nos hemos renovado, hoy Dios ha resucitado en nosotros, vamos a llamar al Espíritu Santo". Y entonces estuvimos durante los 40 días, todos los días, pidiendo al Espíritu Santo, ven, y una oración muy bonita que le salió a él en pleno éxtasis, de amor, el día de la el día de domingo de Pascua, ¿no? Y entonces estaba yo haciendo terminando estaba ya en el proceso de la consagración, estaba con la consagración y además, todos los días llamando al Espíritu Santo, pero de una forma increíble. Con muchísima fe, con muchísima fe, con algo de una forma sobrenatural, porque realmente esas cosas solo son por gracia de Dios. El día 24 de mayo
me consagré el día de María Auxiliadora con bueno, antes de esa consagración que hice, ya estaban abiertas y yo tenía que comprarme para ese día de la consagración una Biblia, una cruz, ¿vale? Hay que ir a la consagración con una Biblia y una cruz. Entonces me compré mi primera Biblia. Cuando yo entré en la iglesia, había bueno, eso fue ahí, en esa iglesia, y una cruz. Es que no fue ya. Tengo un poquito las fechas ahí. Vale, me compré la Biblia y la Biblia estaba estropeada por la página de Raquel y Jacob, ¿vale? Cuando Jacob se enamora de Raquel. Y ahí yo lo que sentí es que el Señor me decía que estaba enamorado de mí. Y que además Raquel llora por sus hijos, pues por toda mi vida pues de aborto, etcétera. ¿Qué pasa? Que, a ver qué pasó, sí, 24 bueno, y entonces, estaba cerrado todo, pero yo, como era actividad esencial y como no tenía miedo en ninguno de los sentidos. No me vacuné, no sé, pero todo por gracia de Dios, porque realmente, tampoco era una persona, a pesar de todo lo extremista que había sido toda la vida, todavía me faltaba ser radical, eh en la vida de la gracia, ser radical, con él, ¿no? Y, em, llegó el día, de Pentecostés. Ya me había consagrado, a la Virgen, y llegó el día de Pentecostés y tuvimos una Eucaristía, muy íntima en Valencia, con un sacerdote muy especial, poquitas personas, yo me esca no se podía, pero yo cogí mi coche y me fui a la Eucaristía, muy especial, y en el momento de la consagración, pues bueno, yo me desplomé y, em, pues, es que no me gusta hablar de cosas sobrenaturales, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo estuve con Jesús y María abrazándome, la sensación fue de que me amaban, de que me querían, porque después de haber visto, todo lo sucio de mi alma, ¿no? De todo el dolor que yo les había causado, pero a la vez sentí un amor tan inmenso, tan, 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 es que no sé cómo explicarte. Fue un un una vergüenza enorme por mis pecados, pero a la vez un amor extraordinario. Y bueno, luego ahí ya, a partir de ahí ya cambió mi vida. Vino ya un proceso en el que estuve 4 meses, lo que nada más que quería estar en la iglesia, hacía 4 eucaristías diarias, era una fuerza, yo sentía el amor de Dios en la Eucaristía y, bueno, fue increíble esos primeros momentos. Dios Padre, el amor de Dios Padre, lo que es que Dios es así, o sea, lo que uno necesita te lo da. O por lo menos hasta que para demostrarse cuando te está enamorando, ¿no? Para que no dejes nunca de ese amor primero, ¿no? Y nada, a partir de ahí, pues ya vino un proceso, pues eso de liberación del pecado, bueno, yo había dejado entrar al mundo tenebroso, ni te cuento. Entonces Dios preparó muchos momentos de liberación, para mí, eh, dejé de estar, pues eso, desesperada. Entonces ya vinieron los gozos del espíritu, ¿no? Los frutos del espíritu, que me costó carros y carretas. Bueno, a partir de ahí, ya te digo, en principio era una época pues de confusión carismática, donde vas buscando un poco más los consuelos de Dios que al Dios de los consuelos, y vas aprendiendo, el Señor te va como, como capacitando, preparándote. Y nada, a partir de ahí, a ver qué pasó, eso fue en 2020. Bueno, luego iba a empezar a ir a retiros sin parar, era como un hambre de Dios, ¿no? Un hambre de aprendizaje, de empezar a leer la palabra, que te vaya porque claro, fruto de cuando tienes así un encuentro con el Señor, es que pues que la palabra de Dios se ilumina, ¿no? Como que la entiendes. Eso es una de las cosas que te pasan bastantes cosas en las que y ahí te vas dando cuenta de que todo es gracia de Dios, que no era tuyo y que sigue siendo gracia de Dios, porque tú vas aprendiendo con el tiempo que de verdad tú eres un milagro de Él, y que tu vida tiene que ser, pues llevarle almas a Él, y sobre todo porque tú tienes mucho que reparar, y en esa reparación es intentar consolarle, llevándole almas y trabajar sin parar para Él, ¿no? Para poder.
Y bueno, el tema de lazos de amor mariano, yo había vivido la consagración con Wilson Tamayo por internet y había empezado a reunirme en un grupo en Alicante, donde hacíamos con un sacerdote, bueno, pues ahí se hacía alabanza, después enseñanza, y bueno, nos reuníamos todos los martes y bueno, por aquel entonces yo de pronto, como hacía tantos retiros y todo eso, me llenaron el teléfono de sacerdotes por todos los lados. Y luego hay una cosa que, claro, la gente también me contaba un montón de cosas, claro, por mi vida yo no puedo juzgar. O sea, me es más difícil juzgar, ¿no? Porque lo he hecho casi todo, es que he contado ni la mitad de las cosas. Entonces, bueno, pues también un poco, pues ayudas, haces ciertos acompañamientos para que los procesos, y bueno, por ahí la vas ayudando. En ese momento que yo estaba en ese grupo, donde iba trayendo a, pues algún sacerdote, otras veces era algún testimonio, alguna cosa en la iglesia, nos reuníamos todos los martes, em, pues conocí bueno, a mí me encantaba, claro, me encantaba Wilson Tamayo, me encantaba Santiago Correa, porque Santiago Correa es fuego, bueno, es impresionante. Rodrigo es todo amor y es como más normal, pero yo como soy también, como soy muy pasional, bueno, y tuve la suerte de que me pusieron en contacto con Lazos de Amor Mariano de Valencia y me vino el director de Valencia me vino a hacerme, bueno, a hablar de María y el Espíritu Santo, ¿no? Y había un chico joven que dice, bueno, pues podíamos hacerla, bueno, quedé con él una tarde, en un momento hubo una conexión espiritual entre él y yo, sabíamos que Dios iba a hacer algo y bueno, en un mes y medio pues empezó la consagración en Alicante, empezamos el grupo de oración de los viernes, yo dejé el tema carismático y porque sentí la llamada directamente y este chico ahora está en el IBE, porque fue hacer esto en 2 meses y él sentir la llamada que ya la tenía para entrar en el seminario. Está en Italia. Pero yo ya había entrado en el proceso. Me dejó que tenía que predicar, que teníamos que meditar el rosario, bueno, un montón de cosas y yo empecé a sentir, bueno, me fui a Colombia, conocí pues a los directores, etcétera, y aquí estoy. Mm, pues la verdad es que se supone que yo soy la directora de Alicante y que van a venir españoles, pero realmente son todos latinos. Y al principio yo me peleaba con el señor y decía, pero bueno, ¿esto qué es, no? Y qué va, maravilloso, porque a lo mejor yo siento que todavía los españoles no saben lo que es esto, no tienen ni idea, no saben, porque claro, esto es una obra de la Virgen. Y cuando es obra de la Virgen, son palabras mayores, ¿no? Nuestros sacerdotes, que hay como 5 o 6 que están amparados al Opus porque a un obispo del Opus, porque todavía no hay, no, pues digamos, somos 24.000 misioneros, o es una burrada, hay un montón de países, pero fundamentalmente están en Colombia, pero ahora estamos en Estados Unidos, en un montón de sitios, y o sea, se llaman los apóstoles de la Inmaculada. O sea, eh, eh, la verdad es que es una maravilla, pero sobre todo por los retiros. Los retiros que yo ya te digo que no me he peleado porque ya no me peleo con el Señor. Y normalmente los retiros no vienen nada más que fundamentalmente vienen latinos que conocen lo que es Lazos de Amor Mariano, pero yo siento que están llamados los españoles, ¿sabes? Porque son retiros donde son catequéticos, pasa como la consagración, te dicen la verdad, pero la verdad sin tapujos, eh, sana doctrina, pura y dura, pero a la vez luego hay una efusión de Espíritu Santo muy fuerte en el retiro, un encuentro muy personal con el Señor que da un fruto, que no da frutos en el momento, pero que con el tiempo dices, algo ha pasado. Y a partir de ahí, y bueno, ahora por ejemplo ahora el 20, 21 y 22 vamos a tener el retiro, los retiros los damos solo misioneros. Lo que pasa es que, claro, pues hay un examen de conciencia muy importante, y entonces hay sacerdotes siempre para confesar y para acompañar. Y bueno,
Don José Ignacio, pues, conoce el movimiento. Ahora, por ejemplo, ha estado en don José Ignacio Munilla, ha estado en Colombia, ha estado cuando estuvo con 40 días por la vida, estuve dando un retiro con los siervos del Espíritu Santo que son carismáticos, y a la vez también estuvo con nosotros en nuestro retiro de directores en Marinilla, conoció los colegios, pues nosotros hay colegios, em, privados en los que hay pues eso, la verdad es que es un movimiento, pero que eso sí, no son para atraer, o sea, nosotros no son para que vengan al movimiento, ¿sabes lo que te quiero? Nosotros damos, gloria, o sea, damos personas a la iglesia, acercamos, almas alejadas a la iglesia, o incluso rehabilitalizamos gente que está en la iglesia, pero para la iglesia, es decir, para el carisma o los movimientos o donde quieran estar, da igual que sea, eh, simples, feligreses, como que quieran ser del Opus, como que quieran ser de cualquier otro movimiento. O sea, realmente es la Virgen actuando de llevar sus hijos a Jesús. Y bueno, quitando caretas y velos. Y bueno, nosotros entre nosotros, por ejemplo, aparte de decirnos quién como Dios, que es el grito de guerra de San Miguel, y nadie como Dios, es como un grito ya de batalla espiritual, sino que además entre nosotros, para despedirnos, por ejemplo, nos demos que la gracia de Dios esté contigo, ¿no? Siempre. O sea, porque, y nada, dentro de nosotros, eso sí, tenemos formación. Para nosotros es muy importante la formación. em, Básica, porque es lo que creemos que falta en la Iglesia. Formación, pero fiel pues fiel a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Y bueno, entre nosotros estamos continuamente formándonos, porque ya te digo que es lo básico y, o sea, lo más importante, ¿no? Independientemente que el Espíritu Santo, eh, pues, nos tiene que asistir en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Y bueno, aquí estoy, enamorada del Señor, me he consagrado, con votos privados, con un sacerdote. Yo ya estoy, pues, gracias, a pesar de toda mi vida, estoy soltera, porque la única vez que me casé tuve la nulidad. Y bueno, y así voy a estar soltera para toda mi vida, porque, bueno, a partir de la consagración, para que veamos lo que es la consagración, yo cometí un solo pecado mortal, el último, y para que el Señor me mostró que era gracia de Él que no volviera a cometer pecados mortales. O sea, quiero decir que le necesitaba, ¿sabes? Porque de pronto hay un momento ahí de la conversión, de la metanoia, que uno cree que como que se engrandece, ¿no? El patas ahí te está diciendo, ¿ves? O sea, como que te engrandeces creyendo que eres tú quien ha hecho la rutina, que eres tú quien, gracias a que, pues, ¿sabes? Como eres tú todo y nada, tú no eres nada, nada sin él, porque no, porque es de verdad que somos miseria y pecado casi todos, y bueno, todos. Em, bueno, habrá algún santito, algún santo, y yo espero algún día, que Dios me dé la gracia de la santidad. Bueno, pues nada, yo creo que a grandes rasgos ya os he contado mi vida y nada, que la gracia de Dios esté con todos vosotros.